falta en cuanto a adultos, ustedes tienen que ver el escólex, si tiene o no tiene ganchos, y las proglótides grávidas, ¿no? Para ver cuántas ramificaciones tienen y el tipo de ramificaciones, dendríticas, dicotónicas, será importante. Ya vamos a ver imágenes para que puedan diferenciar este aspecto. Los huevos eran bien característicos, ¿no? Huevos radiados, con una oncósfera dentro, un embrión hexacanto dentro, con sus 6 ganchitos, y esta parte parecida a un girasolcito, ¿no? Con placas quitinosas, proteicas, que le brindaban resistencia. Las larvas podríamos encontrarlas con el escólex invaginado y algunas con el escólex evaginado, ¿no? Las larvas. Estas larvas eran tisulares. Como todo esto de nuestra tenia tenía una cabeza, un cuello y un cuerpo llamado estróbilo, ¿no? Y el estróbilo segmentado en varias proglótides. Las que están más cercanas al escólex, las proglótides inmaduras, las del medio maduras y las últimas grávidas. Y las grávidas, por un fenómeno de apólisis, iban separándose, ¿no? Uno por uno a veces, o agrupadas en algunos casos, como ocurre en solium. Entonces, esto les puede servir, las imágenes pueden servir para que se acuerden, ¿no? Las partes y cómo diferenciarlas. Entonces, para el diagnóstico diferencial de adultos, debemos ver el escólex, si tiene o no tiene ganchos, y las grávidas, proglótides grávidas, el tipo de ramificaciones y el número de ramificaciones. Para diferenciar larvas cisticercos, igual, si tienen o no tienen ganchos. Y también, ¿no? Viendo de dónde se extrayó, ¿no? Si es una larva que se encontró en carne de cerdo, pues será cisticercus cellulose. Y si ves una larva que ha sacado en carne de vaca, pues es Cisticercus bovis. Si es una larva que se ha encontrado al hacer una cirugía en un humano, al hacer una biopsia o algo, obviamente es Cisticercus cellulose. Y esto se confirma al observar los ganchos a la microscopía. Aquí pueden ver, por ejemplo, un estróbilo de TNSP. Vean, ¿no? Que el estróbilo es el cuerpo del parásito, ¿no? Bastante largo. Saben que mide metros, ¿no? Largo, plano, segmentado. ¿En qué momentos podremos encontrar estos? ¿En qué momento podremos encontrar este estróbilo? ¿En qué momento el paciente traerá todo esto? Pues únicamente cuando se le da tratamiento. Al dar tratamiento, tú haces que el parásito, ¿no? Tenga un espasmo por el cual ya no pueda adherirse al intestino, se suelte del intestino y sea eliminado con la materia fecal, sea eliminado con las heces. Y hay que advertir al paciente, ¿no? Señor, usted, por este tratamiento, va a eliminar un parásito que mide metros. No se va a asustar. Esa es la tenia, que mide metros. Ahora miren aquí ustedes. ¿Ven esta parte inicial del parásito, así delgadita, que termina como en una bolita? ¿Se ve? Sí. Sí. Sí, ese es el escólex. Como saben, a tamaño de la cabeza de un alfiler. ¿Ven los ganchos en este escólex? No. No, exacto, no se ven. Tienen que verlos sí o sí a través de un microscopio. Entonces, cuando ustedes vean el escólex así, macroscópicamente en un frasquito o algo, no pueden saber la especie. Por más que vieran el escólex y esta partecita, dirían escólex de TNSP, porque para poder ver si tiene o no tiene ganchos, sí o sí debemos verlo al microscopio. Y viendo el estróbilo, pues obviamente menos aún, ¿no? Saben que las proglótides a medida que van creciendo tienen este tipo de desarrollo, ¿no? Inicialmente son más o menos así. El día en que me compro una tableta gráfica voy a dibujar hermoso, van a ver. Van a ver. Así van creciendo con el tiempo. Las inmaduras se van volviendo maduras, luego grávidas, y se vuelven más largas con el tiempo. ¿Han visto? Así van creciendo. Es por eso que a inicio vemos bien continuas las proglótides, pero ya en las partes más distales un poquito más cuadradas, ¿no? Y finalmente más largas que anchas. Así van creciendo las proglótides. Para el diagnóstico, las inmaduras no nos sirven para diferenciar especie. Las maduras tampoco, porque solo tienen aparatos reproductores, hay ovarios, testículos, nada más. Las grávidas nos interesan, porque son las proglótides en las que tú vas a encontrar las ramificaciones. Y estas sí te van a servir para realizar el diagnóstico diferencial de especie. ¿Y será importante hacer el diagnóstico de especie? Pues sí, porque saben que la Taenia solium es importante para el ser humano. Es importante, ¿no? Porque Taenia solium, si un humano tiene Taenia solium, es muy probable que haya
haya contaminado, ¿no? Haya contaminado suelos, haya contaminado alimentos y demás, y es muy probable que la familia esté infectada y al ingerir huevos tengan cisticercosis. Y esa sí es una enfermedad problemática, así que si tu paciente tiene Taenia solium, tú tendrás que indagar, ¿no?, en diferenciar la especie. ¿Cómo? Ya lo hemos dicho. Viendo la proglotide grávida con sus características, o si lo encuentras tras el tratamiento, viendo el Scolex, al hacer un tamizaje de heces y ver si tiene o no tiene la doble corona de ganchos. Aquí vemos más estróbilos, vean aquí ustedes, parecidos a las de cátedra, la verdad, son fotos que he encontrado en la red. Vean aquí, estróbilo de Taenia sp, y pueden ver ahí sus segmentitos, ¿no?, sus proglótides ahí conservadas puede ser en formol, puede ser en alguna solución, alcohol incluso, que los conserva para que puedan ser estudiados, estróbilos de Taenia sp. El Scolex, como les decía, ¿no?, tienen que ver si tiene ganchos, es un Scolex de Taenia solium. Si no tiene ganchos, es un Scolex de Taenia saginata. Las proglótides, como decíamos, aquí vemos proglótides grávidas de Taenia solium a la izquierda y saginata a la derecha. Como decíamos, en solium tienen pocas ramificaciones y son dendríticas, mientras que en saginata son mayor número de ramificaciones y de características, en la mayoría de los casos, dicotónicas. Se pueden ver aquí, ¿no? Menos ramificaciones y más ramificaciones. Y si pueden cerciorarse más, podrán haber notado esta línea de aquí. Estoy pintando ahorita de rojo esa línea y ahora lo voy a borrar. ¿Notan, cierto, esa separación de proglótide en proglótide? Sí, se nota. Uh-huh. Esa unión de proglótides nos da a entender qué cosa, que estas proglótides se han eliminado de manera agrupada. ¿Y en qué especies se eliminaban agrupadas? Es en Taenia solium. Claro que eso no nos da el diagnóstico, ¿no? Por ahí puedes encontrar, a veces, tal vez, ¿no?, dos saginatas unidas, puede pasar. Pero aquí es algo también, ¿no?, curioso, que también podemos evidenciar en una imagen. Ahora, las ramificaciones, ¿cuáles son? ¿De qué me estás hablando? Pues son estas las ramificaciones que ven aquí. Son estas. Negritas, las ramificaciones. Se pueden ver simplemente al aplastarlas entre dos portaobjetos, verlas a trasluz o un estereomicroscopio. No obstante, algunos optan, ¿no?, por inyectarles tinta china por el canal y que la tinta china vaya volviendo negrita, ¿no?, cada ramificación, y con eso se permiten observar, ¿no?, de mejor manera estas ramificaciones que pueden ver aquí. Esas son las ramificaciones. Aquí dendríticas en forma arbolada y aquí dicotónicas. Aquí se pueden apreciar un poco mejor aún. Miren ustedes. Aquí vemos proglótides grávidas de solium a la izquierda y saginata a la derecha. Entonces vean aquí. Este sí parece un árbol. Vean aquí, parece un arbolito bonsai. Miren cómo se va dividiendo las ramificaciones, ¿no?, uterinas. Vean aquí ustedes. Miren aquí, bien bonito, como arbolitos dendríticos. ¿Logran apreciar, cierto? Sí. Uh-huh. Si no entienden algo, igual van a avisar. Esto es para ustedes. Vean aquí. Sí, parecen arbolitos bastante bonitos, la verdad. Así que llegaría a ser el útero, las ramificaciones que se ven. Sí, ramificaciones uterinas son. Dentro de estas van a encontrar una gran cantidad de huevos microscópicamente. Uh-huh. Gracias, Oxy. No hay de qué. Bueno, aquí pueden ver las ramificaciones dendríticas de Taenia solium y aquí dicotónicas. A veces también medio dendríticas, no se fíen de eso, pero vean que son en mayor número las ramificaciones. Vean aquí. Son varias ramificaciones en comparación a la de Taenia solium. Entonces ustedes hacen un conteo rápido, ven las características y van a poder identificar si es Taenia solium o es Taenia saginata. Importante hacer el diagnóstico diferencial. Aquí vemos, ¿no?, un corte transversal. Estas son imágenes bonitas del CDC, ¿no? Aquí vemos un corte transversal de una de estas proglótides grávidas y vemos que dentro tienen, miren ustedes, varios huevos de Taenia, ¿no? Y vean las características de los huevos, ¿no? Aquí con una tinción de hematoxilina y eosina, bien bonitas, miren. Esta parte doradita se ve bien radiada, miren, como líneas que parten ahí como girasol, como solcito, a todo lado. Eso se refiere con decir tiene una
una capa, ¿no? Una cáscara que se observa radiada. Y para verla radiada, a veces muchos solían optar por mover un poquito el micrométrico y poder apreciar esto, pero en las imágenes igual se notan ciertas radiaciones. Dentro se encuentra, ¿no? la oncósfera o el embrión hexacanto, esa forma invasiva, ¿no? Que sale del huevo, atraviesa el intestino y migra a diversos tejidos para convertirse en cisticerco. Claro, esto es en un corte transversal, es parte de una investigación. Ahora veremos cómo se ven en las heces, ¿no? Aquí vemos huevos, Atenia dice, de Tenia sp, huevos de Tenia sp. Y miren ustedes, ¿no? Se ven redondos, pero en realidad son esféricos los huevos, son esféricos, son unas esferas. Pero como el microscopio nos permite ver en 2 dimensiones, pues vemos redondos, ¿no? Con el poder de penetración que nos permite ver qué tiene dentro, ¿no? Y aquí vemos esa estructura radiada, ¿no? Que recubre el huevo, y dentro la oncósfera, también llamada embrión hexacanto, recubierto por todo esto, que es el embrióforo, que lo protege, ¿no? Entonces, vean aquí varios huevitos de Tenia sp. Si yo me como uno de estos huevos, ¿qué me produce? ¿Qué dicen? ¿Qué enfermedad me produce a mí? Cisticercosis. Cisticercosis. Ok. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo han hecho para diferenciar que era de Tenia solium? No se puede, ¿cierto? Los huevos son morfológicamente indiferenciables. Me gusta que participen. Los huevos son morfológicamente indiferenciables. Entonces, si les ponen uno de estos, un huevo de Tenia sp, yo me preguntaría, ¿qué enfermedad me produce? No puedo decir cisticercosis, ¿por qué? No sé si es de Tenia solium o es de Tenia saginata. Entonces diré, ¿no? Depende de la especie. Si es de solium, cisticercosis. Si es de saginata, pues nada. Entonces dependerá de la especie. A simple vista no podemos diferenciar la especie. Hay que tener mucho cuidado. Y también tengan mucho cuidado al responder, ¿no? A veces siempre se prefieren respuestas completas. Por ejemplo, ¿será correcto decir son huevos idénticos? No, porque ¿idénticos en qué sentido? ¿Bioquímicamente, genéticamente, molecularmente? ¿En qué sentido? ¿No? Entonces, son huevos, como les indicaba, morfológicamente idénticos, los de Tenia solium y de Tenia saginata. Idénticos, no se puede diferenciar la especie. Así que en un examen de heces como este, no pueden diferenciar la especie. Por eso se pone huevo de Tenia sp, que no hemos conseguido dar con la especie. Para diferenciar la especie, habrá que hacer, ¿no? Algunas pruebas más especializadas, algunas pruebas moleculares y demás, que nos permitirán decir qué especie es. Sí, una duda. ¿Por qué se dice SP? SP significa especie, o sea, huevo de especie de Tenia, estamos diciendo. No sabemos qué especie es. ¿Será solium? ¿Será saginata? Por eso SP. Ok, gracias. No hay de qué. Pero ya vimos los huevitos, vimos aquí los huevitos en las proteínas grávidas, en cortes histológicos. Aquí los vimos, ¿no? En igual, un examen para poder diferenciar la especie. Aquí vimos los escólex, vimos cómo se ve el estróbilo macroscópicamente, es bastante grande, ven ustedes, ¿no? Así que ahora veremos a la larva. Esa larva tan patógena, ¿no? Que se encuentra en el cerebro, tejidos musculares, sistema nervioso central, celular subcutáneo. Pero no se encuentra limitada solo a esos 4 tejidos. Eso también quiero que sepan, ¿no? Estas larvas pueden estar en varios tejidos. Varios. Pulmones, huesos, donde quieran. Pero principalmente en sistema nervioso central, globo ocular, tejido muscular y tejido celular subcutáneo. Porque son las 4 localizaciones más frecuentes. ¿Puede ir a más tejidos? Sí, pero frecuentemente a esos 4 que lo han estudiado seguramente. Entonces, vean que estas larvas tienen dentro una estructura blanquecina, ¿no? Aquí más formada, ¿no? Más blanca, densa, como yemita. ¿La ven, cierto? Sí, Oxy. Ese es el escólex. El escólex que tiene imaginado el cisticerco. Entonces, ¿qué ocurre con el cisticerco? Cuando un cisticerco está en su hábitat es así más o menos, así estructuralmente, ¿no? Es así y tiene un escólex imaginado ahí,
con sus ventositas y con sus ganchitos, ahí en caso de que sea de solium. Si es de saginata, sin ganchos. ¿Y qué pasa cuando esto es ingerido? Esta larva, cuando es ingerida, ocurre esto. El Scolex evagina, sale hacia afuera. Ese Scolex invaginado evagina, sale hacia afuera. Y se ven las ventosas, se ven los ganchos, se ancla en el intestino y empieza a formar proglótide por proglótide, hasta llegar a medir metros. Ese es el proceso de estrovilización. Así es como una larva que tú te comes se convierte en adulto. Y pueden ver en esta imagen, qué bonita que he encontrado, varios cisticercos que tienen el Scolex evaginado. Pueden ver, ¿cierto? Y cómo el Scolex está saliendo de la larva. ¿Lo aprecian, cierto? Sí. Uh-huh. Ese es el Scolex evaginado de estos cisticercos. Aquí pueden ver algunos cisticercos también, ¿no? En una caja Petri. Pueden ver ahí, ¿no? La estructura más blanquecina, que sería el Scolex invaginado que tienen. Aquí los ven con el Scolex evaginado, sacado hacia afuera, vale decir. Y aquí ven en tejidos, en unas biopsias. Y pueden ver ahí esta estructura blanquecina. Ese es el Scolex que tienen los cisticercos. ¿Cuánto miden? Pues ya lo habrán estudiado, ¿no? Más o menos medio centímetro aproximadamente. Y aquí pueden ver algunas imágenes igual lindas que he encontrado de un Cysticercus seiulosae evaginando el Scolex. Vean aquí ustedes. ¿Por qué dice seiulosae? Estoy viendo al microscopio y veo que tiene ganchos. Estas estructuras negritas son sus ganchitos, vean aquí ustedes. Y vean cómo, ¿no? ¿Cuál serpiente nacida de huevo? Miren cómo va saliendo, ¿no? Evaginando el Scolex. Y aquí se ve la larvita que va dejando atrás. Miren qué bonita. Y aquí lo propio, miren, ¿no? Aquí está saliendo y vean cómo tiene como una vasillita, ¿no? Que sería el cisticerco del cual está emanando este Scolex. Entonces, si ven algo así, ¿no? Un Scolex, y ven que continúa como con una pancita, tomen en cuenta que aún es una larva, Cysticercus seiulosae, porque los adultos, si los ven a microscopio, no van a ver pancitas, solo van a ver cuello y formación de proglótides. En cambio, las larvas pueden apreciar cómo estas, si tienen el Scolex evaginado, a veces invaginado, siempre son seguidas como de una pancita, que sería el cisticerco, que lo está, bueno, no su membrana cisticercal que se está quedando ahí. Saben que el cisticerco también tiene dentro bastante líquido, ¿no? Líquido cisticercal. Así que es una bolsita llena de líquido cuando es vesicular y va desarrollándose, ¿no? Y al final muere en el tejido humano, por eso somos intermediarios accidentales. Solemos tener estos a veces calcificados. Bueno, ¿qué parte quieren que les aclare de las tenias? Es una de las que tiene más imágenes. ¿Dudas sobre esto? Si se pueden diferenciar las larvas de Tenia solium de Tenia saginata o igual se pone SP. Si lo ves macroscópicamente, como ves aquí, solo ponle cisticercos. Cisticercos libres a veces suelen ponerle. Si ves a las larvas microscópicamente y ves los ganchos, Cysticercus seiulose. Y si ves que no tiene ganchos, Cysticercus bovis. O vale también decir larva de Tenia solium o larva de Tenia saginata. ¿Saben por qué se llama Cysticercus seiulosae aparte de larva de solium y el otro aparte de larva de saginata? Eso es porque antes se creía que eran parásitos diferentes, los Cysticercus de las tenias, pero luego estudiando más han dicho, no, son el mismo parásito, solo que en diferentes etapas del ciclo biológico están en tejidos o en el intestino, así que vale decir Cysticercus seiulose o larva de Tenia solium. Y lo propio con el bovis o larva de Tenia saginata. Así que basta con ver los ganchos. Me están preguntando aquí. Cuadro clínico en una persona que ingiere huevos de saginata. Bueno, al ingerir huevos de saginata, ¿será que nos produce algo? Nada, así que no hay cuadro clínico por ingerir huevos de saginata. A la vaca tendrías que preguntarle qué cuadro clínico tiene, porque las vacas ganado vacunas son las que forman cisticercos por huevos de Tenia saginata, no los humanos. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Dudas, inquietudes? ¿Qué parte quieren que les muestre mejor de esto? Sí, mencionó algo. ¿Cuántos ganchos tienen los huevos de SP? Ok, esto también les explicaré entonces. Cuando ustedes vean un huevo de los cestodes, así de todos los cestodes que estamos estudiando, no trematodes como fasciola, cestodes como Echinococcus, Tenias y Menulepis, Dipilidum, el huevo siempre tiene dentro
¿no? Adentro algo que es la oncósfera. Esa oncósfera es un embrioncito con 6 ganchos, así son. 6 ganchos. Como tiene 6 ganchos, se le llama embrión hexa de 6 canto. Embrión hexacanto. Embrión con 6 ganchos. Esa es la oncósfera, pues la que tú te tragas el huevo, sale la oncósfera, y este embrioncito que es tan agresivo atraviesa el intestino, migra por la circulación y va a los tejidos para formar las larvas. No sé si aclaré tu duda. ¿Qué otras preguntas tiene? Sí, estoy bien. Gracias, Sofía. Bueno, ya vamos a comparar más, ¿no? A continuación. Auxi, una pregunta con respecto al cuadro clínico. Nosotros cuando, o sea, los pacientes no saben si ingieren huevos de saginata o huevos de solium. Si una persona ingiere huevos de saginata, ¿cuál va? ¿Se va a producir la larva o se va a desechar directamente? Nuestro cuerpo tiene la capacidad de eliminarlo. Bueno, a ciencia cierta, la verdad es que no tengo una respuesta adecuada, pero sí te puedo indicar lo siguiente. Esto a mi pensar, no es algo que está comprobado. El humano es muy cercano al cerdo en cuanto a tejidos, por eso a veces trasplantes de cerdos, tejidos de cerdos son compatibles con los humanos. Es por eso que yo creo que las oncósferas se adaptan mejor a poder identificar bioquímicamente y atravesar un intestino de cerdo para formar larvas, y lo propio con el humano. Por eso logra identificar mejor y logra atravesar el intestino humano. En el caso de Taenia saginata puede ocurrir que esta oncósfera no consiga ubicarse bioquímicamente para poder atravesar el intestino humano. Está acostumbrada más a ganado vacuno. Estamos un poquito más distantes de las vacas. Y también es posible que el mismo pH varíe, las mismas condiciones de enzimas y demás varíe y finalmente termine destruyéndose. Es por eso que una oncósfera de Cysticercus bovis, una oncósfera de Taenia saginata, no consigue atravesar el intestino humano, motivo por el cual se destruye y se elimina. Está bien, Auxi, gracias. No hay de qué. Bueno, entonces siempre piensen, ¿no?, que el huevo es la forma infectante para Cysticercosis humana. El huevo de Taenia solium, no el de saginata. Así que si les mostraran algo así, huevo de Taenia sp, ya saben, ¿no? Si es Taenia sp, no sé cuál es la especie, pues no sé qué va a producir. Así que diré, si es de solium esto, si es de saginata nada, ¿no? En el humano, por lo menos. Siempre especificando en el ser humano. Echinococcus granulosus, entonces. Bueno, este es un parásito de los canes, ¿no? Echinococcus granulosus. Han llevado mesas redondas, les han dejado artículos actualizados. La verdad tiene bastante material de este parásito. En mi año, en el que yo llevé parasitología hace 2 años cuando era presencial, pues no teníamos tanto material. Actualmente se le sube mucha plataforma y deberían aprovecharlo, Echinococcus. Es un parásito bastante pequeño, ¿no? Está en los canes, el adulto. ¿Cuánto llegaba a medir? Más o menos unos, a ver, se me puse unos 5 centímetros, más o menos. No, milímetros, perdón. 5 milímetros, 3 milímetros, parásito adulto muy pequeño. Es como decir un resumen de los cestodes, ¿no? Porque todo cestode, ¿qué tenía? El escólex, el cuello, prolotida inmadura, madura y grávida. Aquí tiene como una de cada una, ven ustedes. Inmadura, madura y grávida. ¿Se han visto cómo es un resumen de un cestode de Echinococcus granulosus? También tiene ganchos. La larva, que es la que nos interesa y la que vamos a estudiar, tiene varias partes. Para que se les quede, se las voy a dibujar aquí, en breve. Aquí mejor se las voy a dibujar en breve, así que tranquilos. Primero veremos a los adultos. Pueden tener de 3 a 4 proglótides, vean aquí ustedes, ¿no? Perdonen, vean aquí ustedes. Aquí vemos una proglótide de 2 inmaduras, una madura y una grávida, ¿no? Esta ya está de inmadura, está madurando para convertirse en madura, ¿no? Y aquí la grávida cargada de huevos, vean aquí ustedes. Entonces pueden tener de 3 a 4 proglótides aproximadamente. Podemos ver sus ventosas y demás. ¿Estos adultos lo encontraremos en heces humanas? No, en heces de canes, en heces de perros, porque esos son los hospederos definitivos que albergan adultos. Cuando tú das tratamiento por desparasitación a un can, a un pesito, defecan hartos de estos parásitos blanquecinos y pequeños con la materia fecal. A ver, perdón un ratito, quiero comprobar algo. Ya está. Eso, con el adulto Echinococcus granulosus.
Aquí tenemos una larva, ¿no? La larva puede llamarse hidátido o quistidatídico. Y para llegar a esto quiero que aprendan así rapidito cuáles habían sido las partes de esas larvas. Esta es una larva bastante curiosa, ya van a ver por qué. La larva puede tener un tamaño bien variable, ¿no? Desde ser pequeña, 2 centímetros, 3, 4, llegar a 5, llegar a 10, más de 10, 20. Una larva que crece bastante, dependiendo del tejido también donde se encuentre. Entonces, la larva tiene como tal un continente y un contenido. El continente es lo que lo rodea y el contenido es lo que tiene dentro. En el continente podríamos evidenciar una membrana interna, o también llamada membrana germinativa. No voy a decir todos los nombres, porque eso es mucha memoria, tienen que estudiar eso. Membrana interna, que era la encargada de germinar varios escólices dentro. Seguida de esto tenía una membrana externa, que las descubrí. Tiene una membrana interna y una membrana, externa. Cuesta escribir con el mouse, membrana externa. Estas dos membranas eran características de una hidátide. Membrana interna y su membrana externa. Pueden tener una tercera membrana por encima, más gruesa, ¿no? Que la forma el hospedero intermediario y las recubre. Esa es la membrana o capa adventicia. Entonces ya con la adventicia podemos decir una hidátide más una capa o membrana adventicia es un quiste hidatídico. Entonces, hidátide tiene membrana interna y membrana externa y su contenido. Si le agregamos una membrana adventicia, una tercera capa, tenemos un quiste hidatídico. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende, Auxi. Ok. Sí. La membrana interna va germinando varios escólices dentro, ¿no? Los escólices son más o menos así como los ven aquí varios escólices, ahí con sus ganchitos, hay varios escólices ahí con sus ganchitos, y cada escólice es un potencial nuevo adulto, imagínense. Van generando varios dentro de esta membrana interna. Luego estos se van convirtiendo, ¿no? Van generando también vesículas prolígeras. Vesículas prolígeras, que también tienen escólices dentro. Y luego, los escólices teníamos dos, ¿no? Los viables y los no viables. Los no viables se mueren. Y si se mueren, ¿qué dejarán en el líquido? Sus ganchitos. Encontramos ganchos. Entonces, el conjunto de escólices, ganchos y vesículas prolígeras conforman la arenilla hidatídica. Elementos que tú vas a observar al microscopio. Y hay unas vesículas bien grandes, tamaño de globitos de agua, así de grandes, pueden llegar en centímetros, que se ven macroscópicamente. Esas son las vesículas hijas, también llamadas nuevas hidátides. Entonces, las vesículas prolígeras se ven al microscopio. Son parte de la arenilla hidatídica y tienen escólices. Las vesículas hijas tienden a no tener escólices. Son macroscópicas y grandes. Las vesículas prolígeras pueden tener una membrana germinativa. Las hijas o hidátides son iguales a la hidátide grande. Tienen como una membrana interna y una membrana externa. Esa es la diferencia de una vesícula hija comparada con una vesícula prolígera, por si acaso. Ahora, si ya me han entendido, yo les pregunto, estos globitos de agua grandes que vemos aquí a simple vista, ¿qué vesículas son? Vesículas hijas. Exacto, son vesículas hijas. Me alegra que se les haya quedado. Ahora, si yo veo aquí al microscopio unas pequeñas agrupaciones de escólices, como ven aquí, ¿qué vesículas son estas? prolígeras. Prolígeras. Entonces ya saben, macroscópicamente vesículas hijas y microscópicamente prolígeras. Y vean aquí los escólices. Ahora, yo les pregunto, les explico. Un huevo libera una oncósfera, que es ese embrión hexacanto con 6 ganchitos, como veíamos en la tenia. Libera una oncósfera. Y esa oncósfera forma una larva, que es una hidátide. Y esa tiene esa forma dentro varios escólices. Y de aquí pueden salir cientos de miles de adultos.
Entonces yo les pregunto, ¿no estará ocurriendo dentro de estas larvas de producción asexual? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? La respuesta es sí. La larva tiene reproducción asexual. Es una larva bien curiosa, ¿no? Por un proceso de germinación hacia el interior, va formando escólices. Van a buscar qué tipo de reproducción tiene la hidátides. Bien bonito. Y van generando por esa membrana interna germinativa escólices hacia el interior. Entonces la larva se reproduce de manera sexual. Es por eso que cada uno de estos escólices al final se va aglomerando, va creciendo, y por eso la larva crece. Aparte que nos hemos olvidado de algo bien grande que tiene la larva, y es lo más patógeno, lo que está por aquí, ¿no? Recubriendo todo. El famoso líquido hidatídico. Una sustancia, la composición, no me la sé bien de memoria, no me gusta usar mucho la memoria, pero el líquido hidatídico es una sustancia bastante antigénica, ¿no? Y si tiene contacto con el paciente, despierta las respuestas inmunes, tiene shock anafiláctico y tienes que actuar rápidamente o trae más complicaciones. Todo un problema. Ahora, más o menos explicar algo más de esto. Entonces aquí ya estamos reconociendo, ¿no? Aquí pueden ver un corte histológico, aquí se ve, ¿no? La germinativa, también se ve la membrana interna, la externa y parte de la adventicia, ¿no? La adventicia es bien fibrosa, bien gruesa. Finalmente aísla la larva de la respuesta inmune misma. Es una membrana que lo forma el intermediario para poder aislarlo. Aquí vemos varios escólices, ¿no? Hubiera sido bonito ver arenilla hidatídica en la que estén escólices, las vesículas prolígeras y ganchos más, pero en esta arenilla hidatídica vemos escólices. ¿En qué momento tú puedes analizar la arenilla hidatídica? Pues, ¿no? Tras extraer la larva y hacer el análisis anatopatológico, o en todo caso, si el paciente es pectora vómica. ¿Saben la diferencia entre vómito y vómica, sí o no? Sí. No. No. Ok, van a buscar. Ya, mentira. Bueno, el vómito, vamos a hablar de esto también. Tenemos un poco de tiempito, a ver qué hora es. Sí, tenemos un poco. El vómito es un líquido, ¿no? Que se elimina por vía oral y este proviene de la parte gastrointestinal. Entonces el vómito nada que ver con la larva está en el pulmón para que ella vómica. Gastrointestinal, nada que ver. La vómica, por otro lado, puede ser, ¿no? Puede ser ese líquido a veces, puede ser pus u otra sustancia purulenta que se elimina y proviene de vía respiratoria. Entonces, la diferencia de vómito y vómica es de dónde proviene. El vómito proviene de parte gastrointestinal y la vómica de vías respiratorias. Esa es la diferencia. Por eso se dice, ¿no? Por la vómica pueden eliminar, si esto se revienta, el líquido hidatídico junto con la arenilla. Y al hacer un análisis de ese líquido, tú observarías esto, la arenilla hidatídica. Y como ven aquí, los escólices. Miren, cada escólice un potencial adulto. Imagínense, ¿no? Lo grande que es este parásito. Ahora también aquí quiero aclararles algo. La larva tenía varios escólices. ¿Qué pasaba cuando una larva se reventaba en el mismo tejido? Con esto terminamos Echinococcus. Una larva tiene varios escólices. Vamos a poner aquí sus escólices. ¿Qué animal ingiere la larva? ¿Quién me dice? Normalmente, ¿no? ¿Qué animal ingiere la larva? El can. El ser humano. Exacto. O Los canes. El hospedero definitivo son los canes. Y cuando los canes ingieren las larvas con los escólices, estos escólices forman adultos. Ahora, ¿qué pasa cuando esto revienta en el mismo tejido humano, en el pulmón, en el hígado, etcétera? Si esto revienta en el mismo tejido, formará una siembra secundaria o una hidatidosis secundaria, porque los escólices van a formar otra nueva larva, imagínense. Por eso no es que se dice, ¿no?, que queda tratamiento antes y después de una cirugía. Si tú haces mala cirugía y desparramas parte del líquido junto con los escólices que son microscópicos que están ahí, de aquí a un tiempo, esos escólices van a volver a formar nuevas hidátides.
nuevas larvas, y tu paciente va a tener una complicación. De lo que tú extraías por una cirugía, unas cuantas, vas a tener que extraer unas decenas de larvas. Finalmente destruido todo el tejido. Y esto puede comprometer mucho a un posible riesgo fatal en el paciente. Entonces vean que eso es lo curioso de estos escólices. Que en el definitivo es como si dijeran, ¿no? Oh, estoy en un intestino, me anclaré y formaré adulto. Pero cuando están en el mismo tejido dicen, ¿no? Ah, no, sigo en un tejido, formaré otra nueva larva y forman una nueva idátide. Entonces eso da origen a un escólice. Adultos en el definitivo y nuevas larvas, nuevas idátides en el intermediario, en caso de siembras o siembras secundarias. Si tú te tragas una de estas larvas, no pasa nada. Los escólices se destruyen y no pasa nada. El único en el cual, por tragar esta larva, el parásito puede desarrollarse es en los canes, no en el ser humano. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Preguntas respecto a este parásito. Auxi, una pregunta es respecto a las vesículas y a las escólices. Dentro de las vesículas prolíferas es donde están las escólices, ¿verdad? Uh-huh. Y las escólices van a ser las que van a ¿darían idátides o darían parásitos y adultos? Porque recuerdo que había leído que dan idátides y adultos, y en otra parte leí que solo daban adultos, y en otra parte que solo dan idátides, y ya me confundí. Dan a los dos, como he dicho aquí, los escólices, adultos en el definitivo, y nuevas idátides por siembra secundaria y complicaciones en el intermediario. Dan origen a los dos. Cada escólice es un potencial adulto o una potencial nueva idátide. Cientos y miles. Ay. Uh-huh. Y las vesículas hijas no darían para nada, no tendrían esa capacidad de dar a idátides o adultos ni nada, ¿no? No, porque se indica que son estériles, por eso no tienen escólices dentro. Ay, ya, muchas gracias, Auxi. No hay de qué. ¿Cómo les ha gustado? ¿Han entendido algo? ¿O estoy tal vez confundiéndolos más? Está claro, Auxi. Me gusta eso. Espero que les esté sirviendo. Cuando no responden digo, no, algo estoy haciendo mal. Me iré nada más a lo macro. Bueno, entonces espero que les ayude y que hayan entendido esta parte, ¿no? Para aclararles más. Ya saben, ¿no? Si ven algo grueso, es un quiste idatídico. Y si ven que es medio translúcido, blando, así como con líquido y se ve medio transparente, es una idátide. Esa membrana adventicia le da esa característica gruesa, rugosa, que lo protege por fuera. Cuando no tiene la adventicia, tú ves al parásito más blandito, translúcido y demás. Auxi, una pregunta, tengo una duda. Dime. ¿Puedes pasar a la anterior imagen? Ahí. El huevo va a formar a la oncósfera, ¿verdad? Y la oncósfera va a formar aridátide. Uh-huh. Y este va a formar directo al quiste idatídico. O sea, va a haber un periodo de formación de la capa adventicia. Sí, primero se forma la idátide, luego el organismo los rodea con una capa fibrosa y recién se la considera como quiste idatídico. Ah, ya, gracias. Uh-huh. Seguramente han estudiado Garvey en clasificación de la ecografía, ¿no? Por el examen de ecografía. En Garvey podían ver en el Garvey 3, en el T3, podían observar algo así, una ecografía con una larva que está como compartimentalizada, algo así, es el Garvey tipo 3. Van a revisar sus imágenes. Ahora yo les pregunto, estas pequeñas burbujitas que veían en Garvey tipo 3, ¿qué vesículas son? Vesículas hijas. Exacto. Vesículas hijas. Hijas. No me dirán prolígeras, ¿no? Ni que tuviéramos un microscópico y en el ecógrafo. Son vesículas hijas. Me gusta que se haya quedado eso. Y esto también. Así, entonces las vesículas hijas no pueden crear larvas ni adultos, ¿no? Hasta donde tengo entendido, no. Pero en caso de que le encuentre alguna información, les voy a mandar de alguna manera a su grupo de Telegram para que lo tengan ahí. Está bien, gracias, Auxi. No hay de qué. Bueno, vayámonos con Himenolepis. Dime. Yo tengo una pregunta. ¿Viste que lo que van a hacer las escólices van a desarrollarse en lo que van a ser larvas o idátides en el caso de los hospedadores intermediarios y en los hospedadores definitivos en individuos adultos? ¿Va a pasar lo mismo con los huevos? No. El huevo directamente, el huevo libera como tal una oncósfera. El huevo tiene dentro su embrioncito y la oncósfera. Esa oncósfera
Si detecta que está en tejido de mamíferos rumiante, como vacas, cerdos, humanos, rumiantes, etcétera, van a atravesar tejidos y migrar para formar hidátides. Si estos huevitos detectan que están en el intestino de Can, será el pH, ¿qué será, no? Pero finalmente no consiguen desarrollar nada. Únicamente forman hidátides en el hospedero intermediario, no en el hospedero definitivo. Muchas gracias, Oxy. No hay de qué. Bueno, nos hemos extendido mucho con esto, pero me gusta. Vámonos con Hymenopletis nana y Hymenopletis diminuta. No, la tenia enana, le dicen, ¿no? La Hymenopletis nana, bastante pequeña, como les comentaba, ¿no? Puede llegar a medir unos cuantos pequeños centímetros, perdón. Aceptaré a alguien, creo que estaba aceptando. Me están preguntando, ¿por qué se dice que su potencial biótico es negativo? ¿El potencial biótico de qué? ¿Del Echinococcus, del adulto, de la larva, de qué? No hay respuesta. Bueno, continuamos, no tenemos mucho tiempo. Al final, si es que leo de nuevo, lo voy a responder. Bueno, Hymenopletis nana y Hymenopletis diminuta. Como saben, les han colgado en el grupo, en el Moodle, en la plataforma. Igual les han colgado un video. Les recomiendo que lo vean porque van a ver un Scolex de Hymenopletis nana, cómo protruye, ¿no? Cómo es retráctil ese zostelo con ganchos. Porque lo que hace es lo que ven aquí. Lo tienen medio retraído, ¿no? Su zostelito con ganchos, pero este es retráctil. Se extiende y se retrae. Y de esa manera se mueve. Es muy interesante. Algo que no ocurría, ¿no? En el Scolex de Taenia solium. Es la diferencia también que tienen, ¿no? El Scolex de este con el de la Taenia solium, para que lo tomen en cuenta. Creo que alguien más está. A ver, aceptaré un hito más. Ya. Y aquí tenemos los huevitos de las Hymenopletis. El adulto es pequeño, no se van a preocupar. Se ve microscópicamente ahí su Scolex, todo. Sí o sí se ve al microscopio. A diferencia de las tenias en las que puedes ver por lo menos, ¿no? Macroscópicamente y del tamaño de un alfiler. En las Hymenopletis el Scolex se ve microscópicamente. Es muy complicado de verlo. Pero aquí, en Hymenopletis nos interesa una cosa, diferenciar los huevos. Y vean aquí, huevo de nana y huevo de diminuta. Si ustedes toman un poquito de detalle, pueden ver que este huevito de nana tiene en ambos lados una pequeña protuberancia, como limoncito, ¿no? Esa protuberancia son los mamelones polares. Y pueden ver que de estos emergen como unos cabellitos, ¿no? Estos son los filamentos polares. Esto es la oncósfera o el hexacanto, que como siempre dice el nombre hexacanto, tiene 6 ganchos, como siempre. Entonces pueden ver aquí cómo tiene, ¿no? Sus filamentos y los mamelones polares, a diferencia del huevo de Hymenopletis diminuta, que no tiene mamelones ni filamentos polares. Eso es importante. Se pueden diferenciar los huevos de nana y de diminuta en las Hymenopletis. Pueden ver aquí un estróbilo de nana y pueden ver cómo esto que ven aquí, esa parte del zostelo, ¿no? Que dicen que es retráctil, ¿no? Que tiende a extenderlo y retraerlo. Vean cómo aquí lo tiene extendido, ¿no? Ven aquí. Ahí con sus ganchitos. Y aquí vean cómo ya lo has retraído, ¿no? Ya no está así salido como estaba ya. Eso es el zostelo, ¿no? Con los ganchitos retráctiles que tiene este parásito. Que si ven el video que les colgaron en plataforma, lo van a poder evidenciar bien bonito cómo van retrayendo esto. Aquí pueden ver que es microscópico, es pequeño. Pueden ver ahí, ¿no? Las prolótides que tiene este parásito. Para hacer el diagnóstico diferencial de especie, puedes ver el Scolex al microscopio, pequeño como pueden ver, o puedes ver los huevos, pero no les interesaron los huevitos. Vean aquí. Los huevitos tienen como una especie de fibritas que empiezan a encontrarse por esta parte de acá. Esas fibritas que ven ahí, que van desordenadas por todo lado, son los filamentos polares. En algunos casos van a poder evidenciar que estos nacen de una pequeña protuberancia, que serían los mamelones polares. Vean, son huevitos del tamaño casi de una TNSP, pequeños. Los huevitos de diminuta, por otro lado, son el doble de grandes. Si tú comparas esto con un huevo de Hymenopletis nana, el de Hymenopletis nana mide así. Ahí con su oncósfera, ahí con sus 6 ganchitos, ahí con sus mamelones en el embrióforo y ahí con sus filamentos polares. Así de pequeñito es,
comparado al huevo de diminuta. Diminuta entre comillas, ¿no? Porque verán que es grandota, tanto el adulto como el huevo, en cuanto a comparada con la nana, claro, no es más grande. Y ven aquí, como este huevito de Hymeneolepis diminuta está, ¿no? Es grande. Vean que tiene una separación mayor, ¿no? De la oncósfera con las membranas. Vean aquí ustedes, a comparación del de nana, ¿no? Que es una separación así más pequeña en relación a la oncósfera con los límites de las membranas. Y aparte de eso, vean que no existen filamentos y no existen mamelones. En algunos casos dicen que hay mamelones, pero por lo menos filamentos no existen, vean aquí. Es importante para el diagnóstico diferencial con nana. A veces, ayer, el martes me preguntaban, ¿cómo lo diferencio esto con el huevo de Tenia? El huevo de Tenia es igual, la mitad de pequeño, y vean aquí ustedes. Voy a poner una imagen, creo que ya sigue la imagen al fin. Sí, no sigue. A ver. Un ratito voy a pegar dos imágenes, las imágenes de los huevitos para que las comparemos en una diapositiva. Ya vamos a acabar, en 10 minutos más o menos, no se preocupen. Voy a cumplir con mi horario. Ya, aquí, esto va a ser súper rápido. Huevito, con el huevito de Hymeneolepis nana, con el huevito de Tenia SP. Los huevitos son importantes y me gustaría diferenciarlos con ustedes también. Ya. Esto me gusta. Ya. Enseguida les proyecto, tranquilos. Ya. Se ve la presentación, ¿no? No, compartir seguramente. Sí, se ve. Ok, pues ahora veamos aquí una comparación, ¿no? Vean, el huevo de Tenia SP tiene una capa radiada. Se ven las radiaciones, son así las radiaciones. Aquí. Es bien radiado. Cuando mueven el micrométrico a veces se logra ver mejor aún. Es bien radiado. Seguramente os van a mostrar fotos aún mejores, imágenes aún mejores. El huevo de Hymeneolepis nana es un poquito más translúcido y esta parte parece como yemita de huevo a veces, un poquito más oscurito. Y siempre ven que aquí tiene como unos hilitos, ahí unas líneas que se atraviesan, que son los filamentos polares. El huevo de diminuta, entre comillas, diminuta, ¿no? Es el doble de grande que estos dos huevitos y a veces se ve más grueso, a veces se ve más delgado, se ve más oscuro, más transparente, pero eso no importa. Lo que importa es que vean que, uno, comparada a la Tenia, vean que aquí está la oncósfera, inmediatamente está sus capas protectoras del huevo. En este caso, aquí está la oncósfera y tiene, ¿no? Como un grosor grande que lo protege de los ambientes externos. Tiene mayor separación, a diferencia del de Tenia. Y vean que esta parte oscura que pueden ver en este caso no está radiada, así que no tiene radiaciones. Entonces, esos son los tres huevitos que van a lograr diferenciar entre los cestodes, por si acaso. Vamos volando al final las preguntas porque el tiempo se nos va volando. Fisura hepática. Este es un trematode, seguramente ya lo han llevado a teóricas. Y bueno, ¿no? Los adultos vean que tienen, ¿no? Aquí una ventosa ventral o acetabular, una ventosa oral y entre los dos un primordio genital. Tienen varios ganchitos retráctiles que le permiten adherirse en su hábitat, que son no el hígado, sino las vías biliares. Vean que no tiene un doble ciego y demás la teoría. Nos interesa ver lo que se ve a nosotros. Vean aquí el huevito. ¿Logran ver esto que voy a trazar ahorita con una línea aquí? Una vez que ya vos de la línea, a ver. ¿Logran ver esa línea que tiene ahí? Sí. Ese es el famoso opérculo, un taponcito, ¿no? Cuando este huevo se elimina, tiene que llegar al agua. Esto que tiene aquí adentro va a formar un miracidio. El miracidio va a salir por este opérculo y van a dar en busca de su molusco. Eso es lo que ocurría en parte de su ciclo, ¿no? Y miren aquí los adultos. Miren, aquí se ve bien bonita la ventosa
ventral o ventosa acetabular, y aquí la ventosa oral. Y en medio hay el primordio genital. Créanme que aún en fotos, aún en transmisiones, se ve así. Y muchos de los grupos de la doctora Durán, doctor Martín, han logrado evidenciar lo que pudimos transmitir desde el laboratorio. Pueden ver aquí. Aquí van a ver unos adultos con la ventosa ventral, ¿no? La ventosa oral, pero aquí se aprecia mucho mejor. Pueden ver que los van a encontrar en varios colores, ¿no? Vean aquí ustedes. Son trematodos, o sea, no tienen segmentos, son cortos, son hermafroditas, estos son hermafroditas, y vean que los pueden ver en diferentes coloraciones. Solo importa que digan adultos de fasciola hepática, sin importar qué color les muestren. Los huevitos son muy importantes. Como ustedes vean un huevito de estos, son los más grandes del primer lote. Vean ese taponcito que tiene. Vean que está destapadito incluso. Esto, ni bien se abre en el agua, da lugar a que el miracidio salga y nade en busca del molusco, el cual lo va a atravesar y va a formar un esporocisto de cercaria, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que vean un huevito, busquen el opérculo. Si no encuentran el opérculo, puede que no sea de fasciola. Tal vez sea un huevo no inmaduro, y aparte o sea, decortificado, inmaduro, infértil de Ascaris. Se confunden a veces con los infértiles decortificados o decorticados de Ascaris, lumbricoides del segundo zote. Así que cuando ustedes vean estos huevitos, aparte que son bien grandes, siempre tienen un opérculo. Esa línea tienen que buscar en estos huevitos. A veces lo van a encontrar abierto, a veces cesado, como aquí. Siempre busquen el opérculo. Como es un huevo tan grande, pues basta con hacer un lumbreras, ¿no? Sedimentación simple, se logra diagnosticar sin ningún problema. Esta fasciola hepática. Los moluscos, vean aquí ustedes, ¿no? Parecen teléfonos de Bob Esponja, ¿no? Vean aquí. Son moluscos que terminan en punta. ¿Podremos saber si es Limnea truncatula? No, por eso le ponemos Limnea sp. Para saber si es truncatula, pues tendremos que ver, ¿no? Al caracol, no solo la concha, y aparte tendremos que hacer estudios moleculares para poder identificar la especie truncatula. En Bolivia tenemos Limnea truncatula, pero si encuentran algo así, no es que no hay en la cátedra estos, son conchitas, ¿no? De lo que quedaron de Limnea sp. Les ponen Limnea sp, el hospedero intermediario de fasciola hepática. Aquí terminamos con Schistosoma manzoni. Este es un trematode que lo van a llevar en parcial, pero me interesa explicarles la morfología para que se lo lleven esto más. Los adultos tenemos machos y hembras. Vean aquí ustedes, machos y hembras. Los machos tienen un primordio genital. Es como un canal en el cual van a alojar a la hembra. Aquí sí hay machos y hembras, ¿no? Miren ustedes, son bien somantiqueros. El macho abraza a la hembra en el canal ginecóforo, ahí fecundan y ya tenemos producción de huevos. Ahora, el huevo es bien curioso de Schistosoma porque es de los únicos que tiene esta punta, ¿no? Es el famoso espolón. Así como el espolón de la patita de atrás de las aves, así, un espolón. Este espolón causa acciones traumáticas. Como el Schistosoma es un parásito sanguíneo, imagínense dónde zasgan, ¿no? Estos espolones. Al llegar al intestino, zasgan parte del pared intestinal y pueden causar dolores y algunas pequeñas patologías. Este es un parásito sanguíneo. ¿Se vean aquí? Una imagen así explícita de las parásitas. Ahí vemos al macho y dentro la hembra, ¿no? En el canal ginecóforo. Adultos de Schistosoma manzoni. Y vemos aquí los huevitos que tienen ese piquito, ¿no? Esa punta hacia un lado, así como una navajita, así bien armado, su espolón. Huevitos de Schistosoma manzoni. Y el molusco, también lo he visto cuando pasaba presenciales en cátedra, se ven así. Es Bionfalaria sp, el hospedero intermediario de Schistosoma manzoni. Vean que es diferente al de fasciola hepática, ¿no? Vean aquí, de fasciola hepática terminan puntiagudos, y vean cómo los de manzoni, la Bionfalaria, terminan planos. Entonces, si me pusieran uno de estos y me dijeran, ¿qué rol cumple esto en fascioliasis? Yo diría, pues nada, ¿no? Porque para empezar, este es el hospedero intermediario de Schistosoma manzoni, no de fasciola hepática. Importante que diferencien entonces la concha de Limnea con la concha de Bionfalaria, que es plana, como ven aquí, parecida a la concha del Gary, el caracol, no de esponja. Bueno, preguntas, dudas. Axel, yo tengo una pregunta. Dime. Mire, en teórica nos acaban de decir de que ya no se maneja lo que es Limnea truncatula, sino que es Galba truncatula. En este caso, o sea, yo igual estaba buscando ahorita imágenes y son la misma especie, o sea, son los mismos caracoles, por así decirlo, si es que hay alguna diferencia.
Son los mismos. Si les dijeron en teóricas que ahora es galba, pues pónganle galba. Porque en mi año se decía limneas truncatula o la galba truncatula también. Ah, ya, muchas gracias, Oxy. No hay de qué. Preguntas, dudas. En el chat dijeron, ¿qué pasaría si además de dar una etidosis pulmonar tiene COVID? ¿Qué pasaría con los estudios de gabinete y los fármacos? Bueno, no, esa pregunta es más clínica, pero podríamos decir, ¿no?, que el COVID es un virus, la etidosis es una larva, así que una larva de parásito. El tratamiento obviamente va a ser diferente, ¿no? Para el COVID saben que no hay un antiviral 100% efectivo, habrá que hacer, ¿no?, la terapia de COVID. Y aparte habrá que dar albendazol, porque es el tratamiento para erradicar a la larva. Ahora, dependiendo también, ¿no?, del estado del paciente, hay que ver, ¿no? ¿Le damos albendazol? ¿Requerirá tratamiento quirúrgico? Es algo más integral. Habría que ver la condición del paciente, hacerle exámenes, ver el tamaño, ver la ecografía, ver el estadio de la larva, varias cosas. Pero ambos se tratan diferente. No hay algo que trate a los dos en conjunto. Lo que sí pasaría con el paciente es que, uno, el COVID te causa complicaciones pulmonares y te causa una complicación prácticamente que te deja secuelas, ¿no? Porque causa unas fibrosis entre los alveolos y los vasos y que impide el paso de oxígeno normal, así que hay problemas a nivel pulmonar crónicos. Esas son las secuelas del COVID, ¿no? Que pese que te cures, te quedas con eso. Y aparte de eso, la etidosis como obstruye, ¿no?, como una masa ahí el parénquima pulmonar, el tejido pulmonar, pues finalmente terminaría quitándote partes respiratorias, así que el paciente tendría problemas respiratorios aún más exacerbados en cuanto a la clínica. El día de tratamiento y demás se maneja dependiendo de cada paciente, no hay una regla general. Preguntas que tengan respecto a lo que hemos visto también. ¿Han entendido? ¿Les ha gustado? Sí, ¿qué pasa Dime. con el pulmón? Sí, todo bonito. ¿Con el pulmón? Sí, ¿qué pasa con el pulmón cuando se revienta el quiste hidatídico? Claro que sale vómica, pero con el tejido del pulmón, ¿qué pasa? Bueno, ven la diapositiva, ¿no? Sí. ¿Cómo se ve la diapositiva? Ok, bueno, es algo así. Aquí la voy a hacer, lo poco que tenemos. Bueno, ¿cómo explicarías que algo se elimina por vía respiratoria? Pues algo tiene que reventar cerca de los bronquios. Ahí estaría la hidátide, cerca de los bronquios. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. En primera instancia, el líquido va a ser expectorado por la vómica del paciente. En segunda, junto con la arenilla también, ¿no? Lo segundo es lo siguiente. El líquido es antigénico, así que es como una alergia masiva, el shock anafiláctico. El sistema inmune dice, no, hay algo extraño, es muy grande, ¿qué hacemos? Entonces hay todo un problema. ¿En qué sentido? Hay vasodilatación, hay broncoconstricción, entonces se construyen hay broncoconstricción, vasodilatación, entonces el paciente está que no puede respirar, encima los vasos sanguíneos están dilatados. Está toda una clínica enorme. Es una reacción inmunitaria tan generalizada en el pobre paciente que finalmente conlleva con su muerte, en caso de que no se trate adecuadamente. Tienes que inmunodeprimirlo, hacer terapia urgente. Caso contrario, se te muere en horas. Dependiendo del caso, ¿no? No es general, pero se te muere por un shock anafiláctico. Si sobrevive por el shock anafiláctico, tal vez ha sido pequeño o algo. ¿Cuál es la segunda complicación? Que si tú no tratas con albendazol tempranamente, esos escólices que se han quedado por aquí, ¿qué van a hacer? En una segunda instancia, tu paciente ya no va a venir con 2 larvas o 3, va a venir con varias larvas. No solo aquí, sino diseminadas en otras regiones. Y ahí, pues, ¿cómo sacamos todo esto, no? El pulmón ya está dañado y no hay fármaco milagroso que te reponga los alveolos y otras estructuras, así que es complicado. Por eso es que es una complicación. El shock anafiláctico y la etidosis secundaria o siembra secundaria son complicaciones de esta enfermedad. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Gracias a ti. Auxi, disculpe, había una pregunta en un examen que decía, ¿en qué circunstancias es posible el diagnóstico directo de himenolepiosis sin recurrir a un examen coproparasitológico? No sé si me podría ayudar con esta pregunta, porque para himenolepiosis se requiere
el examen como parasitológico seriado. Entonces, ¿cómo sería? ¿Existe otra prueba para poder observar himenolepiosis? Bueno, en estos ecos no tendemos a responder preguntas de exámenes, pero en caso de himenolepis, pues está en el intestino delgado. Si no va a haber examen de heces, ¿cómo decía el diagnóstico etiológico de la himenolepiosis o qué te pedía? Solo dice en qué circunstancias es posible el diagnóstico directo sin recurrir a un examen coproparasitológico. Por favor, Oxy, con esa pregunta. Ok, diagnóstico, bueno, desmenuzaremos la pregunta, ¿no? Diagnóstico directo. Antes, ¿qué tenemos que ver? Ver al parásito. Queda descartado todo indirecto, serología, PCR, todo lo indirecto se descarta, porque tenemos que ver al parásito, pues dicho diagnóstico directo. Si no puedo hacerlo por examen de heces, hay una segunda prueba. ya me he acordado. Ese es el famoso enterotest o cápsula de Bell. El enterotest o cápsula de Bell es como una capsulita, como una gelatina, más o menos, no sé la textura, la verdad, pero es una cápsula atada con un hilo nylon. ¿Y qué pasa con esto? Te comento. Pues lo que ocurre es lo siguiente. Aquí tienes a tu paciente, así tu paciente, perdón, no soy bueno dibujando, menos, ¿no? Con el mouse. Ahí tienes a tu paciente desnutrido. Y lo que ocurre es lo siguiente. Tú haces que el paciente se trague la cápsula. Se traga la cápsula. Esta llega hasta el intestino delgado, hasta el duodeno. Y hay uno, intestino delgado, ilion más si quieres decir. Tú pegas la cinta nylon a una mejilla del paciente, si no se te va todo el hilo, ¿no? Y se lo traga todo. Tienes que pegar los juguetes, lo que sea, con cinta y demás, a una mejilla del paciente. ¿Cuál es el fundamento de esta prueba? Que en la cápsula se va a adherir parásitos del intestino. ¿Se van a adherir qué? Trofozoitos de Giardia lamblia, que son unos protozoarios ahí bien bonitos que hayan visto en memes. Se van a adherir algunas larvas de algunos parásitos también. Y también se van a adherir aquí algunos adultos de himenolepis y algunos parásitos, no, algunas formas de himenolepis. Tal vez algunos huevos que están eliminando se van a terminar pegando aquí. No sabría decirte qué estructura se pega aquí de himenolepis, pero sí te indicaría que la prueba es cápsula de Bell, porque luego esa cápsula de Bell o enterotest se extrae de nuevo y se exprime todo lo que está aquí en el hilo, ¿no? Se hace un examen de todo lo que se ha encontrado pegado en esta cápsula. Esa sería una opción para hacer el diagnóstico directo sin examen de heces. Otra podría ser, ¿no? Una endoscopía alta y tomar una muestra del lugar, pero me parece más tranquilo hacer un enterotest o cápsula de Bell. Finalmente terminarías viendo parásitos también. Ya, muchas gracias, Oxy. No hay de qué. Difícil pescar, ¿no? A su jefe de auxiliares. Es una pregunta. Bueno, dime. ¿De qué bibliografía sacó eso de la cápsula de Bell? La verdad es que hay algunos diagnósticos y demás que ustedes los van a ir aprendiendo a medida que pase el año. En lo de cápsula lo encontré en el tema de Giardia, si no me equivoco. Pero también lo busqué por mi cuenta, aparte en Atías y en Werner, si no me equivoco. En la parte de diagnóstico te menciona cápsula de Bell. Otro puedes encontrar también en internet, en YouTube y demás, el procedimiento de cápsula de Bell o enterotest. Y tal vez les dieron algún dato para teorías también van a revisar, pero esa es la cápsula de Bell o enterotest. Una recomendación que les puedo dar, como me pedían aquí, el consejo para los parciales, es que, bueno, no es mi tarea dar consejos, ¿no? Terminaré la presentación un ratito, pero les diré que para parásito no usen tanto la memoria. Esto porque la memoria te traiciona. A veces uno dice, ¿no? Memorizamos, hay como de la Taenia solium es hermafrodita, la Saginata es hermafrodita, la himenolepis es hermafrodita. ¿No será mejor decir, todos los estodes de Canto son hermafroditas? ¿Han visto? ¿No será mejor decir, todos los estodes son hermafroditas? De entre los trematodes, Fasciole es hermafrodita, pero esquitosoma tiene macho y hembra, ¿no? Dimorfismo sexual. Entonces, es una forma más generalizada de manejar todo. Ahí está diciendo, la oncósfera de la Taenia atraviesa el intestino humano, la oncósfera de la Saginata atraviesa el intestino de la vaca. ¿No será mejor decir, toda oncósfera atraviesa tejido? Porque han visto que toda oncósfera atraviesa tejido. Ingresa el huevo, sale la oncósfera, atraviesa el intestino, va por la circulación y se va a tejidos. Y forma cisticercosis, hidatidosis, etc. En himenolepis nana, ¿no? La oncósfera atravesaba la pared intestinal, las microvellosidades y formaba larvas de cisticercoide. Salía y adulto. Véanlo un poco más sencillo.
yo les recomiendo esto, que les guste, es bien bonita parasitología. Están llevando pocos parásitos, miren, Teniasolium, Saginata, Hymenoplepis nana, Diminuta, Dipilidum, Fasciola, Schistosoma, son casi 7. Cuando llevemos tercer dote, cuartos dote, la cantidad de amebas son más de 7, son amebas, son más parásitos. Así que yo les recomiendo que vayan estudiando a conciencia desde ya, vayan estudiando. Para el parcial, les recomiendo que sepan todo. ¿Por qué? El parcial es bien comparativo en esta materia. Seguramente en histología, otras materias decían, ya, he estudiado sangre, no he estudiado ganglios linfáticos, pero he estudiado sangre, así que las de sangre me las respondo. Aquí no puedes decir, he estudiado tenia y Hymenoplepis. Las demás no sabré, pero con esas me defiendo. En una pregunta te pueden pedir no sé qué cosa y te pueden poner como incisos. Teniasolium, Saginata, Hymenoplepis, Dipilidum, Fasciola, y te quedan vacíos en los incisos porque no te sabes todo. Para poder comparar tienes que saberte todo. Así que vayan estudiando bien. La bibliografía saben que no, los textos que les dejan en plataforma también y en fotocopias, y también es lo que les dan en teóricas. ¿Por qué es importante las teóricas y los textos de cátedra? ¿Algún libro les dice a ustedes, en Bolivia la situación es esta? ¿Algún libro les dice, en Bolivia el diagnóstico se hace con lumbreras? No, ese es el problema. En Ascaris, el diagnóstico según Werner es por Telemann, el mejor. Pero si tú vienes aquí, ¿existirá Telemann? ¿No será mejor hacer un Ricci modificado? ¿Han visto? Varía según la región. Como no tenemos textos bolivianos, bueno, sí tenemos textos, ¿no? El doctor Martínez, Durán, Ali, Aguirre dejan textos en fotocopias. Aprovechenlos mucho. Estudienlos bien y espero que les vaya bastante bien. Espero que esta sesión les haya ayudado. Sí, una pregunta. Dime. Estaban preguntando sobre el potencial biótico y han preguntado en el examen también sobre eso. ¿Por qué es el potencial biótico de Echinococcus es negativo a pesar de que presenta huevos fértiles? Aproximadamente produce 500 huevos fértiles. Potencial biótico Echinococcus adulto negativo. La verdad es que esa pregunta me deja un poco desconcertado, porque por potencial biótico yo entiendo la supervivencia de un parásito. Y con supervivencia de un parásito yo digo, pues, Echinococcus ya no pondrá muchos huevos, es cierto, pero un peso tiene más de cientos de Echinococcus, y conjuntos dan un potencial biótico representativo. Así que no me gusta mucho esa pregunta, la verdad. Tampoco estoy para contradecir a un docente, pero no estoy de acuerdo con esa pregunta. Para mí es un potencial biótico en el sentido de que es la supervivencia de un parásito relativamente normal o alto, porque un peso tiene varios adultos que por ende eliminan varios huevos y ese potencial biótico sería para mí normal. Pero no es una respuesta que puedo dejarles como referencia. Auxi, ¿entran las mesas redondas al examen parcial? Bueno, les han actualizado mucho de Echinococcus y atidosis, y la verdad es que sí va a entrar. El doctor incluso estuvo en esos grupos, estudien, ¿no? Lean lo que les dejamos y demás, porque no va a entrar tal cual, ¿no? Pero sí es material bibliográfico para un examen parcial. Así que léanlo. Así están las clases, sus mesas redondas. En etidosis se han dado muchas actualizaciones. Por ejemplo, se dice, ¿no?, que para tratar la etidosis farmacológico es menos a 10 centímetros. PAIR lo propio. Y quirúrgicos es más de 10. Pero la evidencia médica boliviana dice, hemos tratado pacientes que tenían un quiste que medía más de 10 con fármaco. Entonces, ahí está, ¿no?, un poquito de la contradicción. Lean esos textos, lean las mesas redondas. No crean que el examen parcial también es malo, ¿no? Como de, no, van a preguntar cosas que no están en ningún lado. No, son cosas para pensar. Yo, cuando daba los exámenes parciales, me divertía bastante, la verdad. Y tampoco es que me metía de canto al estudio de parásito, no. Leía lo necesario. Lo importante para entender parasitología son los ciclos biológicos. ¿En qué sentido? Sabes el ciclo, conoces al parásito, sabes dónde está, sabes dónde puede estar la clínica. Sabes que tiene ganchos, sabes que expolia nutrientes. Ya podrás deducir que te causa dolor abdominal y te causa diarreas por las toxinas que eliminan los estodes. Y podrás deducir la clínica.
Si sabes dónde habita, sabrás que la muestra son heces y podrás ver el diagnóstico. Si sabes que es un parásito de ciclo monoxeno por el ciclo biológico, sabrás que puede infectarse de humano a humano. Y tal vez sea cosmopolita, como el Hymenopletis nana. ¿Visto? Así casitas hay que ir pensando, entendiendo cada parásito. No se compliquen mucho, pero tampoco lo dejen muy a la ligera esta materia. Sí, bonita cuando se le entiende. No acudan mucho a memorizar, eso les recomendaría. Estudien la conciencia, les va a ir bien. Es un parcial bonito, estos primeros 2 por lo menos, pero aprovechen y acostúmbrense que a fin de año yo les digo que todo se vuelve bien pesado. A fin de año tienes trabajo de investigación de una y otra cosa, tienes hartas cosas que hacer y no, te saturan horrible. Yo prefiero que aprovechen bien estos dotes, no se lo tomen a la ligera, muchachos. Espero que les vaya bien entonces. Espero haberles ayudado, que hayan entendido lo que han visto en las imágenes, ¿no? Esa es mi función también y aparte de función, es lo que quiero, que les vaya bien. Así que estudien, que les vaya bien. Si tienen algunas preguntas más, me quedo aquí un par de minuticos más, que luego tengo reunión de auxiliares y tengo que ir urgente. Bueno, si les sirvió, pues chao, cuídense, buenas noches, descansen, estudien, que les vaya bastante bien, no se desanimen si les ha ido un poco mal en prácticas, ¿no? Que al final en el parcial se miden todos por igual, muchachos. Que les vaya bien, éxitos y buenas noches. ¿Tienen preguntas? ¿Se quedan un ratico más? Me preguntan sin ningún problema. También ya me voy a desconectar en unos minutitos. Chao, chao. Muchas gracias, Oxy. Gracias, Oxy. Gracias, No hay Oxy. de qué. Hasta luego. Gracias, Oxy. Hasta luego. Gracias, Oxy. Gracias, Chao. Oxy. Hasta luego. Gracias, Oxy. Muchas gracias, Auxi. Muy buena.